Hola, muy buenas tardes, buenos días, pronto ven esto de día. Nosotras somos la colectiva Jefa, Género, Feminismo y Arqueología, y hoy estamos realizando nuestro sexto Conversando con Jefa, explorando el tabú, un conversatorio sobre las experiencias menstruales desde la práctica arqueológica. Para nosotras este es un conversatorio muy especial porque las invitadas somos nosotras mismas. Queremos hacer este conversatorio interno para exponer un tema que nos parece muy, muy importante y trascendental y del cual, como dice el título de este conversando, existe un gran tabú alrededor y del cual no solemos conversar las mujeres en general, no solo las arqueólogas. Entonces, en este momento estamos 5 integrantes de la colectiva Jefa, posiblemente se incorporen otras más. Nos me acompaña Alejandra Gutiérrez, Alejandra Jaramillo, Ivonne Ramírez y Mariu Orejuela, María Eugenia Orejuela. Y yo, pues Diana Mendoza. Entonces, no queremos como extendernos en presentaciones formales, porque pues también ya nos conocen un poco, y queremos más bien entrar en materia y aprovechar el tiempo. También esta vez hicimos un formato un poco diferente, siempre grabamos en vivo, pero esta vez nos pareció muy interesante como hacer este conversatorio entre nosotras y ponerlo. Siempre decimos que nuestras conversaciones internas deberían quedar grabadas y hacer parte de algo que se pueda como escuchar porque son muy interesantes. Son todas las integrantes de Jefa son unas mujeres maravillosas que me da mucha alegría compartir con ellas este tiempo y este espacio. Entonces, sin mucho más preámbulo, la primera pregunta que queremos empezar aquí a resolver y a pensar entre nosotras es qué significa la menstruación para cada una de nosotras, ¿cierto? Primero pensémoslo como, las invito a que pensemos esto como una pequeña frase primero, y después sí ya podemos como empezar a hablar entre nosotras sobre esas frases. ¿Quién quiere comenzar? ¿Alguna quiere comenzar? O Que al dedo, o así como. yo prefiero, Listo. prefiero lanzarme a que me lance. Bueno, sobre esa pregunta, pues de lo que también hemos conversado como en nuestra preparación para el conversando, es que el ciclo menstrual para mí se ha venido resignificando en el tiempo, ¿no? Como que una cosa es lo que aprendí de niña con mucho tabú, con mucho temor, y con el paso del tiempo también con las necesidades de salud, como de revisar cosas de salud, es que he venido también reestructurando la idea que tengo sobre el ciclo menstrual, también entendiendo, por ejemplo, la menopausia como parte de todo ese proceso, ¿no? Y en mi experiencia he visto que también somos socializadas en una ignorancia de nuestro propio cuerpo, ¿no? Y en un tabú de no hablemos de esto porque qué horror, mejor no hablar de eso, como que, porque es una enfermedad para muchas personas, ¿no? Una enfermedad material, ¿no? Como en mi caso hay malestares asociados, pero en lugares del país se le llama la niña ya enfermó para referirse a que el ciclo ya ha llegado, ¿no? Que es bastante interesante que tenga esas connotaciones. Eh, entonces sí, es algo que ha ido transformándose a lo largo de mi vida y que yo creo que también así como que todo cambia, ¿no? Como que como vamos entendiendo y como el cuerpo también, la cuerpita va cambiando y va transformándose también, el entendimiento se va transformando. Yo creo que puedo decir ahí y ahí ahí seguimos hablando porque creo que va a van a fluir muchas cosas. Muchas Bueno, gracias, Ale. Dale, dale, Mario. sí, bueno, yo, como dice Alejandra, sí, como el sentir y concebir la menstruación va transformándose con el tiempo. Yo en estos momentos ya tengo la menopausia, pero sí recuerdo pues
todo mi proceso y como dice Aleja, sí, claro, inicialmente cuando se niña y más en mi, pues, en mi niñez, que soy mucho mayor que ustedes, sí había también un tabú y una muy incipiente preparación para esto. Luego con el tiempo, cuando vas creciendo y cuando te vas como reencontrando con tu cuerpo, y esto ya en una edad bien adulta en mi caso, porque pues claro, esto es una cosa de las que no se hablan, no se habla mucho. Sí la concebía con dolor, pero el dolor no me impedía sentirla y sentirla de manera grata, ¿sabes? No recuerdo nunca haberla sentido de manera ingrata, o sea, como decir, uy, me llegó la regla, que no, porque además con el deporte, porque fui deportista, entonces tenía que combinarme esto también, cuando la regla en la natación, pero nunca me sentí, nunca la desprecié, ¿no? Pero sí se fue transformando con el tiempo, Tanto que pues al final, en los últimos 10 años, pues ya había una compenetración muy grande con esto de la menstruación, que me pasaba por el cuerpo, que sentía, cuáles eran mis emociones en esos momentos previos y en el momento de la menstruación. Y cuando se fue, evidentemente sentí la ausencia y sentí el pesar de no tenerla más. Esa es mi experiencia, ¿no? Esa es mi experiencia. Pueden ser que haya mujeres que hayan dicho, ah, mira, qué bien que ya se fue. Sí hay como un sentir de que, uy, qué pena que ya se fue, eh, pero luego pues te enfrentas a los síntomas de la menopausia que no son nada fáciles y que tampoco nos hemos preparado para eso. Porque a la gente también, a las mujeres nos ha dado vergüenza decir que tenemos la menopausia, porque está asociada ni siquiera a la madurez, está asociada a la vejez, a la ya no sirves, ahora ya no puedes ni siquiera biológicamente reproducir, es una cuestión de estás vieja, ya como que sales como de un circuito. Pero es todo lo contrario, entras en otro proceso biológico muy interesante también, muy interesante, en el sentir, en la sensibilidad y en esa compenetración con uno mismo, con una misma, pues. Esa ha sido mi experiencia. Gracias, Mario. Gracias, Mario. ¿Quién quiere seguir? Bueno, me lanzo yo. Listo. Para mí es un momento, digamos, un estado donde me permite entrar como en consecuencia conmigo misma. Y esto lo digo pues haciendo como remembranzas también de todos esos procesos desde la primera vez que le llega a uno y que uno no sabe, o sea, como que uno está en la expectativa porque algo le han hablado, pero cuando ya te llega y es ese impacto de ver tu cuerpo sangrar sin estar herido, eso es como impactante. Y aprender a conocerte, aprender a conocer cuáles son los cambios que uno tiene, las transformaciones de su cuerpo, no solamente físicas con el desarrollo, digamos, del cuerpo, sino también emocionales y entender, digamos, que está bien que uno no sea estático en el mes, digamos, no se manejen las emociones eh, y las sensibilidades de la misma manera, sino entender que de acuerdo a las etapas de la menstruación o del ciclo menstrual, uno también va cambiando, porque muchas veces sobre todo cuando estamos cuando recién nos llega y recién estamos aprendiendo de esto y por casi que toda la adolescencia, porque efectivamente es un tema del que no se habla, se cree que el momento es solo cuando sangras y ya. Entonces, no somos conscientes de todo lo que pasa antes de la preparación que hace nuestro cuerpo, nuestras emociones, para llegar al momento cúspide, si se quiere, que es el momento del sangrado. Entonces, es como ese estadio que te permite entender y conectarte contigo misma y saber cuáles son esas etapas que durante el mes uno está viviendo antes y durante y posterior. Y no solo entender que es el estadio de los 5 días, a las que les va bien 3, a las que le va mal les puede durar más de una semana, de sangrado constante, sino que implica muchas cosas que el cuerpo se prepara para antes de y se reacomoda después de.
Entonces, creo que yo plantearía eso, como la importancia de entender que cuáles son las etapas en el ciclo, lo que uno siente emocionalmente, cómo el cuerpo se dispone, se conecta consigo mismo y cómo eso te permite también conocerte e incluso aprender de uno mismo, ¿no? Muchas veces decimos como yo soy en general una persona o de mal genio o yo soy una persona de buen genio, pero no reconocemos que a veces tenemos esas fluctuaciones importantes, sino que como están precisamente asociadas al tema de o lo estereotipado que ha sido la menstruación, pues tratamos de negarlas y es como, no, yo de mal genio no me pongo, yo no me pongo sensible, yo no, sí, como enfrentarnos a eso y comprender que está bien estar irascible, está bien no sentirte bien o sentirte eufórica, porque es que literal es todo un cambio hormonal que se transforma en el cuerpo para prepararse antes, durante y posterior a. Entonces, es como entender entre esa constancia emocional, los picos que uno tiene. Muchas gracias, Ale. Pues Vale, dale, Bioncha, dale. pues sí, pues me lanzo yo. No, pues de acuerdo igual como con las experiencias o como con las percepciones de mis compañeras, ¿no? Pero claro, es una pregunta que a veces uno no se plantea, ¿no? Una misma no se plantea qué es el ciclo porque todo, o la menstruación en sí mismo, ¿no? Porque todo parece como dicho, pero realmente no se habla, ¿no? Y para mí, o sea, la veo más como una condición de mi cuerpo, ¿no? Que socialmente también me ha condicionado como persona, como mujer, como cuerpo reproductor, como fértil o infértil, como loca emocionalmente o dramática o inestable. A veces el ciclo también se vive, bueno, se puede vivir de diferentes formas y yo también estoy de acuerdo que se transforma a lo largo de nuestra vida, ¿no? Esa experiencia va cambiando también conforme también nosotras vamos cambiando la percepción de nuestro cuerpo, de nosotras mismas, ¿no? Y la sociedad, bueno, también esperemos, ¿no?, que se siga transformando como en esa vía. Pero me parece muy importante porque nos atraviesa a todos los cuerpos menstruantes, como también lo definimos, ¿no? O sea, es una condición, es algo que sucede, algo que algunas personas también evitan, ¿no? Por ejemplo, con medicamentos. Todo lo que tiene que ver con eso creo que pasa como lo transpersonal y lo social. Entonces creo que es un tema muy importante de tratar porque creo que cada una de nosotras puede tener una experiencia para brindar porque es algo que está con nosotras cada mes por un tiempo muy largo de nuestra experiencia en la Tierra, ¿no? Entonces, el cómo se vive, el cómo se siente, las incomodidades que produce o las alegrías y conocimiento también al que se puede llegar con esto, ¿no? Autoconocimiento o simplemente el total rechazo, también tiene que ver con las condiciones sociales en las que vivimos como cuerpos menstruantes y eso pues cruza como toda nuestra experiencia, ¿no? Lo laboral, lo personal, lo amoroso, bueno, como todas las esferas. Entonces, claro, para mí la menstruación es algo que está conmigo mes a mes todavía, que exactamente llegará un momento en que no esté, ¿no? Es una condición de mi cuerpo que me lleva a vivirlo de diferentes formas a través del tiempo y bueno, es algo que como tabú tiene también como muchas creencias, falsas creencias, ¿no? Y modos y conductas sociales, pues que está bien como destapar, ¿no? Como empezar a cuestionar. Por ejemplo, mientras las escuchaba hablar a ustedes, yo me decía, ¡ah! Y si esto queda grabado, toda la gente va a saber lo que yo pienso sobre la menstruación. ¿No? Y es como, wow, o sea, como romper esa barrera es interesante. Y bueno, en la confianza que nos tenemos, como que igual sigue siempre siendo un proceso, lo hemos hablado varias veces y cada vez que lo hablamos sigue siendo como desafiante, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ahí lo dejo. Gracias, Iván. Pues voy yo. Yo creo que hay un montón de cosas para ir recogiendo, ir hablando entre nosotras. Pero bueno, para mí, desafortunadamente, durante mucho tiempo la menstruación ha significado algo negativo,
dolor, pena, algo que toca ocultar, algo que no me gustaba a mí misma, ¿no? Que comparto con otras mujeres, pero en secreto, en lo oscuro, ya en el baño, cuchicheándonos si alguna tenía algo, si estás manchada, en el colegio vivir preocupada por si estás manchada, no querer usar, tengo como la vez, no uso blanco porque me parece terrible, algo claro. Entonces todo eso se va incorporando en nosotras poco a poco, todo ese todo ese discurso tan fuerte sobre la menstruación, tan negativo, que siempre ha estado con nosotras y muchas veces pasa como que es mejor no sentirla, no ignorarla, no darte cuenta incluso del ciclo, como decía Aleja, ¿no? O sea, como ignorar todo el ciclo, porque también no solo se estereotipa pues la actividad, pues la situación en sí, que es como sangrar, sino también todo lo que ocurre alrededor. Entonces, si estás histérica, estás menstruando, los hombres, o sea, entre ellos para hacerse chistes dicen estás 28, ¿no? Es un insulto. Entonces es algo muy negativo, toda la vida ha sido algo muy negativo. Y también creo que es algo chévere pensar que de las pocas cosas que nos permiten sacarnos a nosotras mismas y vernos y poder volver a amarnos es el feminismo en ese sentido, en que nos hace darnos cuenta de que hay un montón de negatividad puesta sobre estas cosas, ¿no? Sobre la menstruación, como dice Aleja. Entonces hasta uno el tabú es que ni siquiera podemos como hablar de, se toca hablar de otro, toca usar otras palabras para hablar de la menstruación, porque si yo digo menstruación, pues todos abren, o sea, no sé, si yo estoy en una reunión de trabajo y digo, disculpen, tengo la menstruación, pues que te tengo que parar, pues todos van a quedar así como espantados, ¿no? Como, uy, ¿cómo fue capaz de decir eso? Puedo decir primero, perdón, puedo decir primero diarrea que menstruación, ¿no? Entonces, no, como que tiene una carga negativa muy grande y es un proceso, yo creo que es un proceso que llevamos con nosotras mismas también, como cuerpos menstruantes, como todos los cuerpos que menstruamos, tenemos este dilema interno de no amar esa parte nuestra por toda esta carga tan negativa que he tenido. Entonces, por ejemplo, yo lo asocio con dolor, incluso a mí la menstruación no me duele, normalmente yo no tengo cólicos y me siento muy afortunada, ¿no? Sí, y me siento muy afortunada y mi chiste interno es como, soy como humana, a mí cuando me dan cólicos yo quedo tirada en la cama así como vuelta a nada porque nunca lo siento y es como, ah, Dios mío, ¿qué va a ocurrir conmigo? ¿No? Porque nunca los siento. Pero más allá de eso, yo creo, o sea, la carga negativa me parece muy, muy importante, pero también creo que podemos darle la vuelta a la hoja. Podemos, como ustedes han mismos, como mis otros compañeros han contado, pues también lo podemos ver desde otra manera diferente y yo creo que estoy en ese proceso, ¿sí? Yo creo que estoy en ese proceso de observar mi ciclo de una manera diferente, verlo, primero verlo como un ciclo, porque ha sido algo que yo ni siquiera me he querido reconocer a mí misma, cómo cambia el cuerpo en todo este ciclo, cómo cambian esas emociones en todo ese ciclo, cómo le puedo sacar valor a cada etapa de mi ciclo también, ¿no? Cómo puedo aprovechar como ciertos momentos de mi ciclo para, y no productivamente, para otras cosas. Entonces, por ejemplo, como una de las cosas que he ido aprendiendo es que pues ese momento, esos días de la menstruación también es como un momento para una introspección y poder como ir a mí y poder ir leyendo cosas que de pronto en el resto del tiempo no lo logro tanto porque de por sí el cuerpo te pide estar como más, te pide parar un poco más, ¿no? Te pide como que el ritmo sea un poco más, estemos un poco más. Y yo siempre como peleado mucho internamente es con la cosa de no poder, como en sentirme como limitada, ¿no?
tengo la menstruación, entonces no puedo hacer A, no puedo hacer B, no puedo hacer C, ¿no? Pero como una limitante, o sea, siempre lo había visto así, como les digo, siempre es que todo tiene como una carga muy negativa. Entonces, verlo de otra forma es como, bueno, no estoy limitada porque estoy en la cama, sino que tal vez estoy haciendo otra cosa que necesito hacer, ¿no? Como cuando estás enfermo y el cuerpo te dice, oye, pero no quiero comparar la menstruación con la enfermedad, sino quiero decir como hay momentos para parar y nuestro tiempo y nuestro cuerpo nos dice que hay momentos para parar y hay momentos para andar y andar rápido. Entonces, la cosa es más como ir entendiendo ese ciclo e irlo amando y creo que dar ese pequeño giro en cómo vemos la menstruación puede cambiar mucho nuestra propia percepción como mujeres y del mundo alrededor de nosotras como mujeres. O sea, es poderoso, es algo supremamente poderoso para cada mujer, pero también para todos los cuerpos menstruantes y para todas como mujeres. Entonces, como les decía, también iban entrando otras compañeras de jefa a la conversación. Ahorita entró Patricia Castro, pero vamos a dejar que se vaya acoplando a la conversación. En este momento estamos hablando sobre lo que significa para cada una la menstruación. Entonces, la idea es que bienvenida, Patti. Y la idea es que... Gracias. Perdón que no prende la cámara, pero mi compu no tiene cámara. Bueno, dale. Y pues si quieres, no sé si quieres entrar de una como a esta partecita de qué significa para cada una la menstruación y No empezamos como a conversar. No quiero ¿No quieres? interrumpirte, sigue y No, apenas termines tu idea, comienzo yo. Yo ya había acabado, pero entonces, no, pues yo estoy como pensando mucho en todo lo que también han dicho todos los demás. No sé si alguna también quiere como entrar ahí en ese diálogo. Sí, yo quiero entrar en diálogo, pero creo que mejor cerrar el círculo con Patti y luego entramos en diálogo. Bueno, entonces la idea es conversarles acerca de como cuál es mi perspectiva en relación a la menstruación, ¿no? En general o en relación al trabajo de campo como arqueólogo. Este es como cada una, como okay. Para cada una, ¿qué significa la menstruación? Uf, bueno, eso es algo complejo. Sí. Sí, es algo complejo. Digamos que desde hace mucho tiempo creo que yo he intentado un poco como desmitificar este tema en relación a que cuando a mí me llega el periodo yo no tengo ningún inconveniente en decir como me siento mal porque tengo cólicos, porque estoy menstruando, porque no sé qué. Me parece que sí, en el espacio que sea, ¿no? O sea, laboral, entre mi familia, con mis papás, con mi pareja, me da igual. Como que creo que siempre he intentado un poco como verlo como es algo natural que le pasa a todas las mujeres del planeta y bueno, no solo a las mujeres, pero entonces en ese sentido siempre he intentado un poco como desmitificarlo y siempre decir cómo son las cosas. Sin embargo, creo que yo también de una u otra manera en algunos momentos tuve una relación un poco más negativa hacia el estar menstruando, sobre todo por los malestares físicos que esto me traía, ¿no? Entonces siempre los primeros días hay muchos cólicos, mucho malestar, a veces ganas de vomitar, entonces eso no, muchas veces yo escuchaba gente que decía como, ay no, pero es que es natural, hay que disfrutarlo, y yo como, ajá, claro, como no te duele nada, entonces disfrutémoslo. Pero como a mí me duele hasta la punta del dedo gordo, no lo puedo disfrutar. Entonces, pero digamos que ya al tercer, cuarto día, cuando ya no me dolía, digamos que tener una relación más tranquila hacia la menstruación era más fácil. También hay que reconocer que mi percepción en general creo que también cambió desde hace unos 4 años, tal vez, un poco más, que empecé a utilizar la copa menstrual. Creo que el hecho de utilizar toallas o tampones hacía que lo odiara profundamente, que fuera como, es que mamera, que me llegue esta mierda, literal. Pero ya después como que con la copa menstrual me la ponía y se me olvidaba. Lo único en mis días era pues que me empezaba a doler.
Entonces creo que esto también ha facilitado un poco que mi relación hacia ese momento del mes sea muchísimo más fácil. Y ya, eso es lo que les puedo contar, muchachas. Bueno, Muchas gracias, Patti. yo estaba pensando en que casi todas hemos tocado como 3 aspectos comunes, ¿no? Como de que sobre la menstruación no se habla en general, que hay mucho desconocimiento como de todo tipo, y que es un tema tabú, ¿no? Y yo siento que como que conectándolo con lo que habían dicho todas, pues siento que es un tema que está muy atravesado por yo lo llamo la colonialidad, ¿no? Bueno, porque siento como que hemos sido despojadas de un montón de conocimientos sobre nuestros propios cuerpos, que es una cosa horrorosa, ¿no? Como que hasta que, en mi caso, también con la copa, o sea, la copa fue la que me dio el giro, también como que el tener que estar pendiente de cuándo te va a llegar, te obliga a estar pendiente de tu propia cuerpita, de cómo me estoy sintiendo, qué está pasando, ya me va a llegar, ¿no? Como que hacer ese cambio, como obligarte a verte, obligarme a verme me ayudó a ver un montón de cosas, los ciclos, como a reconciliarme con entender que soy humana, ¿no? Porque siento que a las mujeres se nos sigue exigiendo que no seamos seres complejos, ¿no? Que seamos seres planos, simples, que no seamos humanas, ¿no? Porque si somos complejas, si tenemos tonalidades, qué fastidio de vieja, ¿no? Y es algo que también es muy teso al contrario, ¿no? Que los hombres tienen que ser simples. Un hombre que no sea simple, como que qué cosa tan densa. Pero que es bastante complicado, que es bien patriarcal en ambos sentidos. Y las condiciones sociales. También pensé un montón, creo que Aleja fue la que mencionó lo de las condiciones sociales, como que no es lo mismo tener una menstruación en una cuerpita de mujer como de clase trabajadora, pero en condiciones no tan precarias, a ser una mujer menstruante en otras condiciones o una cuerpa menstruante en otras condiciones, ¿no? Como que también el que haya impuestos para todos los dispositivos menstruales, para que la gente no sepa qué es la copa o sea muy cara comprarla, o sea, como que también hay un montón de barreras con eso y bueno, y las condiciones sociales que están teñidas de moralidad y de todo esto, como que, bueno, ahí como que quería compartir esos comentarios como para movilizar la conversación. Y no sé si mantenemos los micrófonos abiertos para que conversemos así como más tranqui, no sé. Porque se oigan nuestras risas, no sean nuestras risas silenciadas. No, lo mencionó fue Ivoncha. Yo no pienso que fue Ivoncha la que lo mencionó, pero a mí ese tema me parece súper clave, el tema de las condiciones sociales. Porque yo creo que también la menstruación es una conversación que no solo debería darse en torno a la aceptación de que es un proceso perfectamente natural y de que no debe ser estereotipado ni debemos ocultarlo, como varias aquí lo han mencionado, como tener la menstruación en el colegio era un proceso muy, muy, muy incómodo. No solo estaba pendiente de que no se manchara, sino de que uno no fuera a tener olores fuertes, que a veces pasa por más de que uno sea lo más higiénico posible, de que en el colegio lo molestaran con las emociones de uno, pero también como tener que ocultar que te sientes mal, ¿no? Porque entonces resulta que ya pasa del extremo de reconocer que se altera el estado de salud de uno y ya empiezas como, claro, es que está sacando la excusa. Es que claro, es que ahora se va a pegar de que tiene la menstruación. Y esto no solo pasa en el ámbito escolar, universitario, sino también laboral, también socialmente. Uno se encuentra a veces que teniendo la menstruación y uno cancela algún plan, la gente es como, uy, pero me vas a cancelar en serio por eso. Y es como,
pues sí, porque no me siento bien. Pero el tema de condiciones sociales a mí me parece que no solo debe trascender el tema de menstruación, de cómo nos sentimos o de reconocerse como un proceso natural, sino también debe ser una conversación de salud pública en la sociedad y que permita, digamos, para mí me parece escandalizante los datos que a veces saca el PNUD o ONU Mujeres con la cantidad de niñas que dejan de asistir a la escuela porque tienen la menstruación y no tienen No hay cómo acceder. condiciones. Exacto, y no tienen cómo acceder económicamente a los productos de higiene personal. Y claro, no puedes ir menstruando normal porque si alguien te ve manchada, entonces es Te mandan para la casa igual, es como, igual no te dejan estudiar solo porque estás menstruando. ¿Qué sentido tiene? O sea, eso para mí es como ilógico en plena siglo XXI que nos encontramos, digamos, no entender que la menstruación es un factor que incide en la brecha de desigualdad de género en el acceso a la educación. Es como, o sea, por ejemplo, los colegios deberían tener dispensadores de toallas higiénicas para que ninguna niña tenga que quedarse encerrada en su casa sin poder ir al colegio solo porque tiene la menstruación. Entonces, y por ejemplo, también hay mujeres que pues a mí sí me han dado cólicos muy fuertes, pero nunca, o sea, o más bien no nunca, pero muy pocas veces han sido incapacitantes. Que yo realmente sienta que no pueda hacer algo, realmente ha sido pocas veces en mi vida. Pero sí he tenido colegas y compañeras que literalmente se estaban desangrando, se ponían pálidas, se les bajaba la tensión y era como, no, igual tengo que estar aquí porque es que, pues esto no es una condición, o sea, ahí sí no es una condición médica, ahí sí es un problema de salud, sino que no trabaja normal, no, pues es un proceso natural, ahí sí es un proceso natural que nos da a todas. Entonces, creo que ahorita, por ejemplo, con la discusión que se está dando en el Congreso de tener una licencia menstruante para personas que realmente padecen la menstruación, creo que son avances fundamentales en el tema de dar un escalafón a lo que merece la menstruación y es que sea un tema de conversación de la sociedad. Es decir, no solo tenemos que manejarlo en el ámbito de nuestra individualidad, sino como sociedad. Hay una cosa re bonita también de la copa, que yo creo que cambia fundamentalmente la relación con la menstruación y son muchas, o sea, son varias cosas y una de ellas, pues como decíamos, es como lo que decía Patti, es como esa facilidad, pero cambia mucho el asunto de los olores, o totalmente, porque pues la sangre no está oxidándose, sigue en tu cuerpo, entonces no tienes inconveniente, pero además todos los días puedes como monitorearte tú misma, ¿no? Entonces tú puedes ver qué color tiene la sangre, cómo salió, tiene grumos, no tiene grumos, está muy líquida, no está muy líquida, qué ocurre, ¿no? Y es como, es re bonito poder como tener esa relación, ver que ese olor no es de la sangre menstrual en sí, sino que es de los productos de higiene, ¿no? Lo generan los productos de higiene, poder tener, como lo que decía Pati, muchas horas de estar tranquila, como sin tener que estar pensando en cambiártela, en no sé qué, muchas cosas así, cambia mucho la relación y incluso, pues yo no lo he podido llevar como a la práctica tanto, pero creo que sí dejas de ver la menstruación como un desecho, ¿no? Como basura, porque tú coges esa toallita, tin, 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 la envuelves en papel, la botas a la caneca. Para allá va tu menstruación, tiene que ir para la caneca. Aquí, pues, como que fluye con el agua, puedes sembrarla, puede ir a un parque, yo qué sé, puedes como hacer otras cosas porque puede volver a la tierra, puede volver al agua de una manera muy diferente a como usualmente lo hemos tenido que ver como basura, como dejas de pensar en esta sangre como basura y, mm, y es algo, yo creo que sí es algo importante y bonito finalmente en muchos sentidos porque Mario me compartió una canción re bonita
Entonces, en esa canción dice que pues es sangre de vida. Y claro, o sea, es una sangre que tiene un montón de nutrientes, que tiene un montón, está hecha para generar vida, ¿no? Entonces no es un desecho, no es basura, ¿no? Y no es algo de lo que deberíamos avergonzarnos normalmente. Y de hecho ¿no? creo que es más agua que sangre, de lo que he leído. Además, claro, debe ser mucho más otras cosas, como proteínas y cosas que sangre, sangre, ¿no? Que sangre, sangre. Pero Lo eso, otro, y la copita te permite ver eso, sigue, sigue. lo otro es que también con la copita se acaban las irritaciones, se acaban esas Ay, molestias, sí. esas molestias que la toalla está, así sea de algodón, el calor, cuando está uno pues en climas muy calientes, esas irritaciones o cuando llevas mucho tiempo con la toallita en el contacto con el cuerpo y muy empapada, entonces cuando se generan esas irritaciones con la copa, al menos en mi experiencia, desaparecieron esas irritaciones, esas molestias. Pero sí, aquí parece que estuviéramos haciéndole un comercial Una propaganda. ha Ya, sido yo, una experiencia sí, también para mí. Estamos Fue una hablando de buena cualquier experiencia. marca de copita. sí, pero por ejemplo, Bueno, no. yo no uso la copa, por Yo ejemplo. iba a preguntar, ¿todas usamos la copa? No, yo Yo no, sí. y Yo la no, a usé un ver, tiempo. sí, mi proceso también ha sido como más bien de aprender cómo son mis ciclos y como de darme cuenta que yo no sangro, por ejemplo, mucho más de 5 días ahora, en esta etapa de mi vida. Cuando era adolescente podía hacerlo mucho más. Pero independientemente de, digamos, como del método con el que una se sienta cómoda también de relacionarse con esto, o sea, que tampoco es una condición, por ejemplo, a mí usar la copa se me hace como no lo he experimentado, ¿no? Tendría que dar ese paso hacia allí, pero por ahora me siento cómoda, digamos, porque no uso muchas toallas higiénicas, mi ciclo no es muy abundante, pero eso es porque eso es mi modo, Condición ¿no? De vivirlo. biológica. Y no siento, digamos, como tal, como un asco. Sí, también entiendo, por ejemplo, que los olores vienen de los productos. Procuro igual, no sé, como que tengo como ciertas manías como de usar ciertas cosas en ciertos momentos, pero creo que es verdad que lo que la copa, y eso me ha hecho pensar mucho también mientras las escuchaba, rompe también es como con ese sistema de higiene que tenemos con el contacto de la sangre, ¿no? Con el contacto de los fluidos en general del cuerpo, ¿no? Y cómo es sistémico y social también. Por ejemplo, lo que decía Diana, ¿no? La consideramos como un desecho. Vale, nadie está obligado a pensar tampoco que es algo como muy especial, pero Sí, es nuestro propio cuerpo, como una parte negada como por un sistema de higiene que ni siquiera nos viene de... O sea, ¿de dónde nos vienen estas creencias, no? Si cuando nuestras madres menstruaban, probablemente ni las toallas siquiera existían, ni la copa mucho menos, ¿no? Sino que la relación era otra también, o el lavar, ¿no? lavar El lavar los los trapos, o lo que trapos, puede ser ahora también una toalla higiénica de algodón, o bueno, como... ecológica, estas cosas. Exacto, o sea, como que hay muchas posibilidades para relacionarse, ¿sí? Materialmente con la menstruación, que pasan como por el conocimiento y por empezar a hablar de esto, ¿no? Cada cuerpo también tiene que acomodarse como a lo que más le conviene. Yo, por Claro. ejemplo, yo también entiendo, yo no sufro mucho de cólicos, solo el primer día tengo cólicos horribles que me pueden tirar a la cama, pero solo es un día, o sea, mi cuerpo sabe que ese día tiene que descansar, que pueda hacerlo o no es otra cosa, ¿no? Que ya son otras condiciones productivas, sociales o hasta una misma que se cree ese cuento de que la llegada no te dañe la salida y que podemos hacer cualquier cosa, pero también esa naturalización del bienestar, también eso, hay que discutirla, ¿no? Claro. Pero es verdad que yo también entiendo y tengo amigas que tienen endometriosis y que la menstruación definitivamente no puede llegar a un buen término de conciliación porque precisamente ya va a otro extremo, ¿no? Entonces, lo bonito también de hablar de esto es ver cómo la diversidad de experiencias que puede haber a partir de un hecho que nos cruza con el cuerpo entero, ¿sí? O sea, como con nuestra experiencia por eso le decía, como en el mundo, ¿no? Y que, como decía, por ejemplo, Aleja Jaramillo, o sea, que también marca una desigualdad en la brecha de género, o sea, es como que es súper importante realmente cuando lo ponemos sobre la mesa, ¿no? Ver todas las experiencias que colectivamente podemos compartir, ¿no? Y que a partir de esto también podemos compartir las soluciones que hemos encontrado. Porque antes de que se me olvide decir una cosa que me pareció súper chévere,
creo que fue Aleja Gutiérrez o Patri, no me acuerdo, pero mencionábamos como que no hay como conocimiento sobre la menstruación, pero yo creo que sí lo hay. Lo que pasa es que es un conocimiento negativo o negativizado, ¿no? Por la sociedad, que precisamente, como también decía Diana, solo se mueve en el cuchicheo entre nosotras o entre nuestras familiares, ¿no? Con nuestras madres, precisamente en eso, ¿no? Con hermanas, primas, ¿no? Pero que también después tiene como otro conocimiento que no es el conocimiento ni médico, normativo, sino que es, por ejemplo, el tomarse el agua de canela para los cólicos. O sea, que también nos hace compartir como otro tipo de conocimientos que no están valorados, digamos, ¿no? Que no es tomarse el ibuprofeno o, bueno, el Postam, como se llame, ¿no? El Calmidol, sino que también como que van como en otro sistema de conocimiento mismo sobre ese proceso, por más negativizado que se encuentre, ¿no? Entonces también me hizo pensar en eso, como en las recomendaciones que nos dan nuestras familiares o entre nosotras mismas, que no van más allá también, por ejemplo, que mi mamá seguramente no me diría, ay, no, mi hija, use la copa, no, pero ella sí me cuidaba, digamos, de alguna forma como, bueno, en su concepción de la higiene o lo que fuera, pero también como en la concepción de descansar, de ponerse calor, de las hierbas, ¿no? Y tal vez también todos esos conocimientos realmente son muy rescatables. Entonces, ¿cómo poder como conciliar tantos factores que van alrededor de algo, ¿no? Es como se vuelve como muy complejo. Entonces, de ahí como que está la chicha del asunto, ¿no? Pues la otra cosa que queríamos conversar entre nosotras también es, somos un colectivo de arqueólogas feministas, de antropólogas y arqueólogas feministas, ¿no? Entonces, ¿por qué traer este tema de conversación? ¿Por qué traer la menstruación a la arqueología? Porque nos parece importante hacerlo. Fue otra de las cosas que también nos motivó a hablar, a hacernos esta pregunta, ¿no? Reflexionar sobre esto. Como, eh, como que piensan. Porque es importante traer la menstruación a la arqueología. Pues voy a empezar, perdón, otra vez. Dale. Amamos tu... De nuevo, desde la materialidad también, o sea, creo que desde lo material es súper importante hablar de la menstruación en la arqueología, ¿no? No es lo mismo, o sea, uses toalla o uses copa, marica, si estás en el campo, en la ñoña, ¿cómo carajos vas a, cómo manejas el tema de la higiene? Que eso es algo que, como que usted mira a ver, ¿no? Como que es algo que siempre queda ahí como a disposición de cada una, ¿no? Como que no se garantizan tampoco condiciones para, como desde lo laboral, para tener condiciones para lavar la copa o para tener dónde disponer la toalla, porque igual la toalla se puede enterrar, yo creo que la toalla no lo puedes enterrar, no sé, no tengo ni idea. Entonces, sí, yo ya llevo como 10 años con la copa, entonces no sé, no me acuerdo que cómo hacía antes, creo que no tuve muchos campos con toalla, no sé, no me acuerdo. Entonces, claro, o sea, como que desde lo logístico y lo material en arqueología está tremendo, ¿no? Es como lo que a mí me viene a la cabeza también siempre que voy a ir a campo, como que hago mis cuentas, a ver si alcanzo a tener, si es un campo corto, si alcanzo a tener el ciclo allá o no, entonces tengo que llevar agüita, como que hay unas logísticas ahí que a cada una le toca resolver, ¿no? Que nunca se piensan desde lo institucional. Y que creo que está muy conectado también pues con como con la manera como la estructura social igual ve la menstruación, ¿no? Que es lo que no se habla, ¿no? Claro. Que no se considera. Claro. Por ejemplo, cuando se organiza toda la logística para ir a campo, en los botiquines nunca se pone una bolsa de toallas o de tampones o de toallitas húmedas o yo qué sé, para, pues
como para, pues como una cuestión que A veces sí hay toallas, pero es para contener sangrados de heridas, no de bueno, sí, menstruales. sí. No pensando realmente en que socialmente, pues todas las mujeres que vayan ahí, pues son mujeres menstruantes, o mujeres o no mujeres menstruantes, seres humanos menstruantes. Entonces, claro, nunca se tiene en cuenta eso, me acabo de caer en cuenta. Nunca se tiene en cuenta esa condición. Y lo otro es que, claro, en pleno campo, depende de dónde estés, era un lío tremendo esos días, y uno cambiarse en pleno selva, o en plena, si estás cerca a la playa o si estás excavando en sitio de montaña, bueno, siempre era un lío, siempre es muy complicado, no tener en cuenta eso, y no tener en cuenta que van a haber cambios, no sé. No, yo sí lo tuve en algunos campos ya después, pero pues no aquí en Colombia, en otros países. Sí pude tener de pronto algún campo donde pues esto fuera un poquito más abierto, ¿no? Donde esto fuera una condición social más abierta. Pero sí recuerdo que si estás en selva, si estás en montaña por allá tirado o cerca al mar, también siempre ha sido como muy complejo. No sé. No, y también a lo que uno se ve enfrentado, ¿no? Porque no es solo las condiciones que uno tenga para poder estar tranquilo con su menstruación, sino también que si estás haciendo campo en el frío afecta. Si estás haciendo campo en calor, el calor afecta. El clima afecta siempre. Todo el clima lo afecta a uno y lo atraviesa a uno de diferentes maneras. Y justo ahorita que Ivoncha mencionó que la llegada no te dañe la salida, yo pensaba también cómo recientemente puedo estar refiriéndome, no sé, del 2005 para acá, quizás, todas las pautas publicitarias que hay frente a los productos de higiene es precisamente ese otro estereotipo de tú eres una mujer berraca y tú puedes con esto y te vamos a facilitar la vida para que no sientas la menstruación. Y eso a mí me cuestiona un montón porque ¿por qué no sentirla? Claro. Es que, así como estamos diciendo, es un proceso natural, es un proceso que uno debe sentir y con el que uno debe conectarse. No siempre en positivo estamos de acuerdo, o sea, uno no tiene tampoco que tomar la postura de que es lo mejor y que te permite entender espiritualmente tu cuerpo, porque es válido decir, no, yo me siento incómoda, a mí no me gusta, eso es muy válido, pero creo que nos debemos permitir sentirlos, y creo que eso es un reflejo de la sociedad, de cómo siempre la mujer debe esconder sus emociones, independiente de cuáles sean. Entonces, si uno está enfermo, entonces no seas exagerada, ¿sí? No seas dramática con tus síntomas. ¿Tienes la menstruación? Tú eres empoderada y puedes ir a campo, y es como, ¿por qué no me dejan sentirme como debo sentirme? Es que mi cuerpo me está hablando, mi cuerpo está sufriendo unos cambios, me está haciendo unos llamados de atención. Muchas veces, por ejemplo, está muy asociado el tema de picos de dolor con picos de estrés laboral, por ejemplo. Entonces, es como que también es una forma en la que el cuerpo le habla a uno, tenga uno una relación positiva o negativa con su menstruación, es algo que uno debe escuchar. Y todas estas campañas publicitarias nos bombardean pero no la sientas. Pero sí, puedes tener la menstruación, pero no la sientas. Y creo que en lo laboral eso marca mucho. Por eso a mí me cuestiona un montón que uno tenga que asumirse pues como si no estuviera nada, y es como tengo dolor, tengo cambios hormonales, estoy más sensible, se me baja la tensión, sí, o no me da ninguno de esos síntomas, pero simplemente el hecho de que estar sangrando 2, 3, 4 días en un clima que te afecta, sea calor o frío, creo que es muy
importante como dialogarlo también. Y en la arqueología que nosotras también, pues si uno está metido en una excavación, las posturas que uno adopta en la excavación no son las más cómodas del mundo y si le adicionas a eso un dolor abdominal, pues obviamente tiene sus implicaciones y sus repercusiones. Y el hecho de que traten de vender publicitariamente que uno puede con todo es como, denme un respiro, ¿sí? Necesito un respiro, necesito poder sentirme bien y termina uno planificando todo el tema del campo, planificando todo el tema de recolección de datos, de excavación, de todo, para que ojalá no le toque a uno enfrentar esa situación. Y cuando le toca enfrentarlo a uno, no hay nada que le facilite a uno la vida, absolutamente nada. Y lo otro es la alimentación también, ¿no? Si estás en campo, también esos momentos son diferentes de alimentarse, ¿no? Tu cuerpo te pide otra cosa. Y tú has dicho algo muy importante y es, ¿por qué no sentirlo? Porque hay, también es el otro extremo, ay, no, es lo más maravilloso, somos femeninas, la feminidad, esto es, somos reproductoras, entonces esto es lo más maravilloso. Claro, cada persona lo vive desde su propia experiencia y esa experiencia también es psicológica, esa experiencia es emocional, atraviesa una cantidad de cosas y de vivencias además, y de vivencias. Entonces, no todo el mundo la puede sentir igual, ¿sabes? Y debe ser, y debería ser, como dice Aleja Jaramillo, deberíamos poder sentirla como puede sentirse, ¿sabes? Y esa misma, todo esto que hemos hablado, eso mismo pasa con la menopausia. Es exactamente lo mismo, claro. Porque entonces cada mujer la vive de una manera distinta y hay mujeres que dicen, pero ¿cómo así? ¿Cómo que te da eso? A mí nunca me dio eso, a mí, hombre, cada persona lo vive y ahí también se ve reflejada toda esa historia emocional y todas esas vivencias que has tenido, ahí en ese momento en la menopausia también se ve reflejado. Y entonces los síntomas, en mi experiencia, por ejemplo, los síntomas no son como la regla que pues, me duele la cabeza, ya estoy en los días, me va a llegar, y pum, me llegaba y los síntomas cambiaban. No, ahora un síntoma puede durar varios días y como no llega, entonces el cuerpo está ahí en ese devenir, en esa cosa de que qué pasa, qué me está pasando, de volver a uno a sentir cólicos. Yo sentí hace como 3 años unos cólicos terribles que me tiraron a la cama y no me bajaba la regla, no me iba a bajar porque llevaba yo ya más de 2 años sin que me bajara la regla. Y es completamente normal, médicamente es completamente normal porque lo consulté con los médicos. Es completamente normal también desde el sentir, porque el cuerpo recuerda, ¿sabes? Es que uno también siente eso en el cuerpo, en la menopausia, el cuerpo comienza a recuerda cada mes, y cada vez que recuerda cada mes, claro, cada vez que va pasando los años, pues se va volviendo más espaciado. Ya no lo recuerdas cada mes como cada vez que te venía la regla, la menstruación, sino que pues ya esos síntomas se van diluyendo, y es exactamente lo mismo con la menopausia. Nadie quiere sentirla, nadie quiere enfrentarla, nadie quiere decir tengo la menopausia. Hombre, hay mujeres que llegan a la menopausia a los 30 años, a los 32, a los 35. Sí. No tienes que tener 52 años para que te llegue la menstruación, para que te vaya la menstruación. ¿Me entiendes? Entonces, son una cantidad de condiciones sociales y de tabúes y de colonización de nuestros cuerpos que no nos dejan realmente fluir, ¿no? Sí, sí, es verdad. O sea, no, pensando en eso, en la naturalización, o sea, porque es como que sea algo que le pasa a nuestros cuerpos, no significa que se tenga que naturalizar como una regla de cómo vivirlo, ¿no? Es como una como recogiendo lo que estamos diciendo, ¿no? Y claro, a ver, nosotras tenemos primero que confrontar en arqueología, ¿no? Pues un ambiente laboral que es bastante masculino a veces, ¿no? También, no solamente en presencia, sino en prácticas, que obviamente esto también a veces preferimos ocultarlo o hacernos las valientes o obviarlo, pero mis peores experiencias han sido eso, como sudando en un baño, por allá en una montaña, en el llano, bueno, como en el Piedemonte, en uno de estos baños de plástico, sufriendo, diciendo maldita sea, caminando por horas y sintiéndome mal, ¿sí? Y uno decía, y no puedo andar diciéndole a la gente, porque precisamente tenía que hablar también con gente como, ay, es que estoy así, ¿no?
O sea, como una condición como de aguante y eso, como de pocos recursos realmente como para sentirse cómoda, ¿no? No siempre fue así igual, pero yo creo que es algo como que preferimos como esconder también como desde cómo nos identificamos desde lo profesional, ¿no? Y bueno, creo que eso es como una de las mayores cosas, ¿no? Bueno, con arqueología, porque es importante hablarlo desde mi perspectiva, pues porque también es algo que pues estudiamos, ¿no? O sea, vivenciamos, ¿no? Como personas menstruantes. Luego también lo podemos estudiar, o sea, la mitad de la población del mundo vive una experiencia así, ¿no? ¿Cómo puede obviarse también de la interpretación arqueológica o de las interpretaciones también de cómo se regula esto en la sociedad, ¿no? Entonces también a veces se obvia también como la importancia, ¿no? Todas sabemos, bueno, siendo antropólogas, no sé, o tenemos esa percepción, culturalmente siempre hay unas regulaciones con la menstruación, ¿no? Entonces, ¿cómo también podemos como de pronto aislar a veces como el conocimiento académico y lo estudiamos de una forma o lo integramos, pero lo separamos de nuestra propia vivencia, ¿no? Como esa esquizofrenia también que nos hace vivir la propia academia respecto a una cosa que también nos pasa a nosotras mismas, ¿no? Entonces, por eso, hacer como estos enlaces se me hace como súper importante. Entonces, obviamente cruza la experiencia laboral, estando en una oficina o estando en campo, ¿no? Nuestras propias interpretaciones frente a pensar o a preguntarnos también en el pasado como las soluciones a esto, ¿no? Y volver al presente también y ver después cómo aún hoy el sistema social en el que vivimos condiciona hasta las formas materiales en las que lo vivenciamos, ¿no? Al acceso a esos materiales o la decisión en sí misma, y después como también la patologización y la medicación, la medicalización están como presentes, ¿no? O sea, yo creo que vincularlo con la arqueología sirve para hacer como ese recorrido, tal vez desde lo personal, pasando como por también una reflexión, sí, académica y pues es nuestro tema. Nosotros trabajamos también y pensamos sobre el pasado, ¿no? Pero yo creo que construimos también el pasado para poder reflexionar en el presente, ¿no? Y bueno, y ahí para el futuro ya cada quien como lo vea. Pero digamos que creo que ese paso es como importante. Entonces, para mí la vinculación es esa también. Y ya. Pues ahí hay algo, no, a mí me parece que hay algo chévere con lo que hablas de la materialidad, porque yo creo que la menstruación tiene un montón de materialidad y, por ejemplo, una parte importante de esta conversación ahorita versó sobre la materialidad y de cómo cada una echa mano de esa materialidad, ¿no? De si a uno les gusta esto, si a uno les gusta lo otro, qué te va bien a ti. Entonces también, como muchas cosas del registro arqueológico, esa materialidad sobre la menstruación puede estar siendo ignorada, puede estar siendo como ocultada, desvalorizada o malinterpretada. Entonces creo que había como una anécdota, o sea, es como había un hueso, no, ahorita no me recuerdo bien en qué momento, en dónde, pero los arqueólogos habían encontrado como un hueso con 28 rayitas. Y estos hombres arqueólogos estaban devanando los sesos, pues pensando como que era, Dios mío, ¿por qué 28 rayitas? Y, ¿no? Como mil interpretaciones loquísimas alrededor de las 28 rayitas. Llegó una mujer, lo vio y dijo, bueno, pues es que esto es un calendario menstrual, ya está. ¿No? Como, ya tiene 28 puntos, ¿no? Y a veces de verdad que no hay esa mirada sobre lo femenino de qué es lo que puede estar ocurriendo ahí sobre esa materialidad, ¿no? Podemos estar diciendo unas cosas muy complejas porque la materialidad es conocimiento, es lo que hablábamos, un montón de conocimientos sobre qué hacer en estos momentos, qué plantas usar, cómo, cómo llevarla, como, en fin, muchas cosas que, que nos atraviesan a nosotros y que la materialidad nos permiten como, por eso, por eso creo que la discusión se centra mucho también a veces en eso, cómo gestionamos la menstruación y por esa materialidad, porque pasa por ahí y es re importante. Pero también me parece que desde otro punto de vista, como un poco más amplio, yo creo que a veces es una cosa muy triste porque, como conectando con lo que venía diciendo antes, la menstruación a veces como que consolida nuestra misoginia, ¿no? Como
sea, es como es ese algo que nos hace, entre muchas otras cosas, como odiarnos como mujeres o que la sociedad nos odie como mujeres. O sea, como hay una gran cosa ahí de la misoginia que se consolida en la menstruación. O sea, la misoginia sería como el odio a las mujeres, que puede ejercerse dentro de las mismas mujeres, pueden odiar a las mujeres, pueden odiar a la idea de las mujeres, los hombres pueden odiar a las mujeres, la sociedad puede odiar a las mujeres, ¿no? Eh, y sobre todo como que, bueno, hace poco leía una cosa de Simone de Beauvoir sobre el segundo sexo, y es que me parecía interesante cómo lo pone ella, y es que también una de las cosas que nos consolida como una otredad, es como una alteridad, es la menstruación. Entonces, por eso creo que también se consolida tanto esa misoginia ahí en esa porque eso representa nuestra otredad, ¿no? Como eso representa que somos la costilla, eso representa que somos ese apéndice de un ser que es así y así, porque este otro ser tiene una cosa que se llama menstruación, ¿no? Sí. Y que entonces por eso hablo como mucho que se consolide como esa misoginia. Hay otros elementos, pues en sí la reproducción, pero es interesante ver que la menstruación hace eso. Y yo creo que pues finalmente la arqueología solo es como una herramienta para pensar nuestro pasado, que nos permita vivir mejor nuestro presente y como proyectarnos a un futuro que queramos. Entonces, nos cambia mucho la idea de pensar, o sea, de pensar el pasado desde esas otredades femeninas, digamos, como más bien ese pasado siempre se nos ha construido desde esa otredad femenina, el pasado de las mujeres como menos, como pasa con la menstruación, oscuro, callado, irrelevante, desvalorizado, ¿no? Siempre como una cosa que no es tan importante y que, como decían ustedes, debería ser como de orden, de política pública, ¿no? Como debería ser algo como, es algo que nos compete a todos como sociedad, no es una cosa de un género y otro y que como ustedes son, no, esto nos compete a todos como sociedad, ¿no? Esa justicia menstrual nos compete a todos como sociedad. Entonces, yo creo que sí es muy competente para la arqueología que nos pensemos la menstruación, así no nos dé tanto la cabeza para pensarla, ¿no? Sí, o todavía no tengamos mucha idea de cómo entender como esa materialidad en el pasado, pero hay que empezar a plantearse las preguntas, ¿no? Como que, perdón, metí la cucharada, o sea, es que me acordé justo también con lo que estabas diciendo sobre la menstruación, de un texto de Emily Martin. Ella es creo que es antropóloga, que hace antropología médica, tiene un texto que se llama como el cuerpo femenino, creo, y analiza el discurso médico sobre la menstruación. Hay un texto médico, claro, es de los 80s, pero los 80s no están tan lejos, en el que se habla describen, o sea, es un libro para estudiantes de medicina en el que se describe el proceso del sangrado menstrual como el útero llorando por el bebé que no pudo ser. Ya. Ya, o sea, no tengo más que decir. Ya, es que sí, No, es que Eso se cae de su propio peso, no hay que explicarlo siquiera. No, todo mal. Si hasta la medicina se entiende bajo esa lente de entender, además la menstruación solo como que es para reproducirse y no como que toda la salud de los cuerpos femeninos está atada a la menstruación, o sea, si tu menstruación como que tiene como unos patrones, se puede entender como que estás bien, ¿no? Es redenso, es redenso, es redenso. No, claro, O sea, y hay un montón de libros. A toda la carga con la que ya tenemos, entonces súmale la culpa, pues, ¿no? exacto, sí, también. Pero es que Y la una culpa siempre ha estado judeocristiana. eres Total. culpable con menstruación y sin menstruación, no se olvida. Claro. No hay Pero- salida, pero- no hay escapatoria. Sí, no. Sí, Pero es bien Esto es interesante malo porque y si no la tienes también.
Perdón, Miguel. Pero sí, es bien interesante eso que decía Diana también de o sea, como de la misoginia interna, y por ejemplo, bueno, con lo que decía Aleja creo que se completa, ¿no? O sea, como con esta cosa de sí, como de la culpa, y eso es muy cristiano también, y de ver como simplemente una vía de vida y reproducción, o sea, como muy cerrada la visión, ¿no? Pero sí estaba pensando eso, o sea, que también estamos como acostumbrados o nos han enseñado eso, ¿no? Pero siempre hay alternativas para ver que la menstruación nos consolida como mujeres. O sea, es como que hay una cosa de que si la aislamos, ¿no? De separación sexo-género, que en la menstruación es como súper difícil, ¿no? Y que es muy difícil de integrar también y de ver también cómo precisamente este momento, ¿no? La menarquia, lo que nos hace el paso de niñas a mujeres, o bueno, lo que se considera socialmente a esto es realmente una generización de un proceso biológico, ¿no? Entonces, aparte de tener órganos, o sea, que no es solo tener órganos reproductivos distintos, sino, como decía Diana, también es crear otra alteridad, o sea, es generizar los cuerpos, ¿no? Claro. Entonces, claro, partiendo también de ahí, es como con la Diana, ¿no? Diana, como la Diana, digo yo la Diana de señalar, ¿no? Sí, El punto de mira y perfecto precisamente para eso, para la culpa cristiana, ¿no? O sea, como es que tras del hecho nosotras solo tenemos que procrear y esa condición avergonzante que da vida es con la que tenemos que cargar, ¿no? Bueno, en fin, es que yo creo que son muchísimas cosas, yo creo que se puede analizar a partir de la menstruación, ¿no? Como muchísimas cosas a nivel social, en el presente y en el pasado, pero es como muy fuerte ver cómo esos procesos, ¿no? Cómo van surgiendo así. Sí, no sé. pero yo pensaba ahorita algo que dice Siboncha y que tiene que ver con eso y es como, hablando de la culpa judeocristiana, pues es que el mito fundacional pues es Adán y Eva como una manzana, y a partir de ese momento como el castigo es el dolor, ¿no? O sea, ahora vas a procrear, vas a parir con dolor. Con dolor. Pero realmente el dolor va hasta la menstruación, ¿no? Como vas a sufrir, ¿no? Y la experiencia de ser mujer en nuestra cultura es una experiencia de sufrimiento que al naturalizar la menstruación como algo que toca sufrir, al naturalizar el parto como algo que tienes que sufrir, como todos los estadios de nuestra vida, tenemos que sufrir siempre, ¿no? Tenemos que sufrir en además es la un calle, sufrimiento tenemos que sufrir en el amor, sí, o sea, como nuestra vida implica sufrimiento sí o sí, porque, y está representada como en la menstruación, ¿no? Y estoy pensando en este instante como en toda esa violencia ginecológica y ginecobstétrica, ¿verdad? Que es como, entonces pero cuando lo hizo no le dolió, ¿no? Entonces ahora sí sufra, ¿no? El médico te castiga, ¿no? Y es solo porque es como tu experiencia de ser mujer, entonces el tipo ni me conoce, no sabe quién soy yo, solo que él juzga que yo tengo que sufrir. Porque Sí, claro, pero además es un tema con el dolor, de un dolor que tiene que ser silenciado, ¿no? O sea, no es, entre comillas, socialmente correcto, cierro comillas, que tú andes diciendo por ahí que la menstruación te duele, que la menopausia te duele, que el nacimiento de un bebé duele, ¿no? Entonces eso también es un video. Yo ahorita, digamos, escuchándolas a todos ustedes, yo consideraba como en relación a por qué es importante hablar de esto desde un tema arqueológico, desde la arqueología o como arqueólogas. Bueno, un punto por la materialidad de lo que ustedes han dicho, la gran cantidad de cosas que haciendo una excavación o analizando cultura material se nos escapan, pero también sobre todo pues porque nosotros estamos posesionadas, o sea, todo depende desde el punto de vista de donde partimos, ¿no? Y esto, el ser mujeres, el tener la menstruación, también influye mucho en cómo nos relacionamos en nuestro contexto laboral, en nuestro diario de vivir, etcétera. Y pues por eso mismo, como decía Diana hace un rato, a mí personalmente me parece como bien importante que la gente sepa que eso está sucediendo. Uno, pues porque la mitad de la población del mundo se ve atravesada por la menstruación, pero también pues porque pues uno varía a lo largo del mes, ¿no? Y eso es algo que también
uno muchas veces no es consciente de ello, pero pues el juego de las hormonas variando a lo largo del mes, el de la menstruación, hace que tu ánimo cambie, que tus respuestas cambien y que esto es un proceso natural y que no es como ser siempre el mismo que durante mucho tiempo la sociedad nos ha querido como imponer de que no, pues es que esta persona es así, X y siempre se tiene que comportar de esa manera durante todo el mes, sino pues que estos cambios están y que son naturales y que hay que aprender a vivir con ellos, ¿no? Y que eso influye en nuestras respuestas laborales, en nuestras respuestas de interacción con nuestros compañeros y compañeras en el trabajo. Entonces, eso es algo que creo que yo también he estado como reconciliándome conmigo misma de manera reciente, porque es aprender a eso, a escuchar tu cuerpo, cómo a lo largo del mes este va cambiando. Y dependiendo de cómo va cambiando a lo largo del mes, pues tienes ganas de cosas diferentes y respondes a las cosas de manera diferente, ¿no? Y otra cosa que yo también pensaba era precisamente como parte de ese control social a los cuales históricamente, o por lo menos en la tradición judío-cristiana, han intentado meter a la mujer. Entonces es como todas las cosas que la relacionan, silenciémoslo, ¿no? La menstruación, la menopausia, su capacidad de placer también, porque eso es otra cosa de la que no se habla, ¿no? Entonces, y que también eso es un video porque a nosotros nos falta, creo, como de manera muy amplia, una gran cantidad de educación sexual para que no sea, no sé, el porno o lo que uno medio aprende en su vida ahí por el ladito sobre ese tema que también es muy importante, ¿no? Y como, por ejemplo, el simple hecho también del placer durante la menstruación. Mucha gente es como, uy, no, es que me llega la menstruación, no puedo tener sexo, pero pues no, o sea, tu cuerpo no deja de sentir y además está en un constante movimiento de hormonas dentro que inclusive durante ese momento, a pesar de que puede llegar a ser como dolorosa la menstruación como tal, eso no te quita la capacidad de sentir, ¿sí? Eran esas cositas las que les quería compartir. Para mí es como que me parece que lo que Diane dijo hace un rato fundamental y es precisamente que desde la arqueología nosotros podemos responder preguntas de presente en el pasado. Y esto lo relaciono un montón con poder ampliar el espectro arqueológico, ¿no? Como que venimos de unas escuelas muy tradicionales donde se pasa por estudiar lo ritual, pero en ciertas esferas, ¿no? Lo ritual en las fiestas, por ejemplo. Lo ritual con respecto a las relaciones de poder. Lo ritual con la cosmología. Y ya, no cabe nada más en el ámbito de lo ritual. En las economías domésticas, en los patrones funerarios, y como que se empieza a consolidar esto y últimamente, digamos, la arqueología de género también entra en esa amplitud de espectros, es que nos permite entender que la arqueología nos da una herramienta muy potente para ver las cotidianidades. Es decir, nosotros estamos construyendo o contribuimos a la construcción de un conocimiento sobre las sociedades del pasado, pero tradicionalmente se había encasillado en ciertas temáticas. Y hoy por hoy podemos hablar de unas arqueologías mucho más o más bien con unos espectros de investigación mucho más amplios que permiten visibilizar esa cotidianidad. Y qué más cotidiano que vivir la menstruación, algo que deja un rastro en la materialidad, como la evidencia que nos contaba Diana del calendario menstrual, pero que también se retrata de muchas otras formas en vasijas, en objetos arqueológicos, en iconografías o pictogramas, y que tienen que ver precisamente con esa esfera de lo cotidiano, y es decir, también como darle frente a preguntas de presente que a veces lo interpelan a uno y es, pero las mujeres toda la vida han tenido la menstruación. ¿Cómo la manejaban entonces antes si usted no puede con un dolor hoy con todos los analgésicos, con todas las cosas modernas que hay, ¿no? Entonces, precisamente, verlo desde la arqueología nos permite entender cómo se le daba manejo o cómo era la concepción que se tenía incluso sobre la menstruación.
Y en ese sentido que creo que es muy potente abordarlo desde la arqueología porque resulta siendo una herramienta también de lucha contra la colonialidad de nuestros cuerpos. Y es poder hacer esa trazabilidad de cómo desde las sociedades del pasado se vinculaban cotidianamente con el ciclo menstrual, cómo lo dejaban plasmado o cómo era tan importante en su cotidianidad que lo dejaban plasmado en la materialidad, ¿no? Como el calendario que nos menciona Diana, pero también las representaciones que se encuentran en algunas vasijas. Particularmente desconozco en Colombia si hay estudios sobre la menstruación, pero no si los encuentra en otras áreas de, del mundo y que son muy importantes porque resultan dando esa visión de aspectos cotidianos, pero que además eran tan importantes que se terminaban plasmando de manera permanente y que hoy por hoy nos permiten darle esa amplitud o ese espectro de amplitud a los estudios arqueológicos para poder entender preguntas de presente. Preguntas que además nos permiten ejercer esas luchas contra la colonialidad de nuestros cuerpos, precisamente dar estas discusiones de la arqueología es importante porque nos permite entender otras maneras y otras formas en las que nuestro cuerpo se relacionaba tanto en el pasado y verlo ahora en el presente. Entonces creo que es fundamental esas miradas de género en la arqueología y que no solo se circunscriben a buscar roles de las mujeres o roles o otras identidades o la identificación o la visibilización de otras identidades en el pasado, sino también de estos aspectos que atravesaban la cotidianidad. Claro, yo creo que tengo registrado unas fuentes históricas, unos datos históricos, donde se hablaba se apartaba a las mujeres cuando tenían la menstruación, ¿no? Creo que alguna vez se los pegué por ahí. Y claro, lo que pasa es que no se ha rastreado y no nos hemos hecho esa pregunta, no la hemos, como dice, bueno, al menos aquí en Colombia no la conozco, dice Alejita que pues, en otras esferas sí, probablemente sí, pero sí sería muy interesante pues centrarnos también en esas cotidianidades, como dice la Alejita, ¿no? Es una cosa cotidiana, es una cosa que pasa y que no, por ser tabú, por no reconocerla, no se ha estudiado en profundidad, no nos lo hemos preguntado en profundidad. No, y ahorita justo, o sea, escuchándolas estaba pensando también en los panoramas políticos que tenemos hoy y que estoy pensando un montón cómo solemos dar por sentado que ser mujer es ser mujer menstruante, ¿no? Como además, no, mujeres son menstruantes, independientemente de si son cisgénero o no, ¿no? Como que el ser mujer tiene que estar conectado con lo menstrual y pues no, y también cómo hacemos para plantearnos preguntas sobre el pasado y la menstruación sin caer en preguntas TERF. Claro. ¿Cómo podríamos plantearnos preguntas como reconociendo que esa biologización, que la generización de la biología, como la construcción de biología que tenemos, también puede ser TERF, ¿no? O bueno, no, es TERF, o sea, es transfóbica, ¿no? No sé, otras expresiones de género, porque también, porque, no sé, es muy importante, ¿no? ¿Cómo podríamos construir una arqueología del pasado o imaginarnos arqueologías del pasado? Porque también, hasta qué punto es una construcción y no solo imaginación. Sin caer en lo TERF. Sí, y eso que has dicho es muy importante, Aleja, porque, claro, tú has dicho, la menstruación es una cuestión femenina, pero no todos los cuerpos son femeninos, los cuerpos menstruantes no son todos femeninos, ni concebidos desde la feminidad como se concibe socialmente y como se ha construido socialmente. Es que es lo que decía Ivonne, o sea, esta experiencia biológica se generiza de una manera y yo creo que también lo otro importante que estábamos viendo es que
también se vive de maneras diferentes en la cultura, o sea, como que nos tocó en una cultura que la vive así, ¿sí me entienden? En donde se ha experimentado de esta forma, pero puede ser que haya otras culturas donde no tenga esta carga negativa tan fuerte, en donde se asocia a otros tipos de actividades diferentes, más espirituales, ¿no? En donde sea un momento, yo creo que hay un buen movimiento de mujeres, por lo menos en Latinoamérica, que yo siento que es como que están conectando, bueno, no solo mujeres, pero lo que yo he visto es de mujeres que están Sí. conectando de nuevo con esto y que lo están conectando de una manera diferente y que lo están resignificando, lo cual también es muy bonito porque nos permite como poder tener otra visión sobre nuestras cuerpos, sobre los cuerpos femeninos, sobre los cuerpos que menstruan, que no sea tan negativa y desoladora como la que nos ha tocado, Y la que nos ha tocado y vivir y crecer, ¿no? yo vuelvo y retomo eso, no es solo la menstruación, es también el otro lado, la menopausia, o sea, resignificarla también, ¿sabes? Y vivirla también de otra manera y compartirla de otra manera, ¿sabes? Y como también un ser que no es femenino, que no ha tenido una trayectoria femenina, como vive también ese espacio de la menopausia. Entonces, esto es casi que lo mismo, ¿saben? Tenerla y no tenerla. Es casi Ya. Sí, no, a mí se me hace importante, ¿no? Eso también. O sea, yo, por ejemplo, creo que hablar de estas cosas nos da la oportunidad como de abrirle el espectro, ¿no? Cuando nosotras nos referimos, por ejemplo, a cuerpos menstruantes o a estas cosas, no es negar, por ejemplo, la experiencia de las mujeres y que sí son las mujeres a veces las que abanderan estas luchas y que las que abanderamos esto porque cuando nos identificamos como mujeres y lo hacemos, ¿no? Pero eso no excluye también, o sea, lo que más no hay que ser como transexcluyentes, ¿no? O sea, como Eso. porque al hacerlo así, tal vez estamos como obviando la posibilidad, pero no siempre esa posibilidad tiene que existir tampoco, ¿no? O sea, no hay que ser como, porque a veces muchas personas juzgan estos diálogos abiertos que podemos tener como polarizándolos, ¿no? Y como bien, por ejemplo, dijimos sobre la experiencia de la copa, ¿no? Un ejemplo, o sea, experiencias hay muchas y lo que queremos también plantear es eso, ¿no? Desde la experiencia misma de hablarlo entre nosotras, con en nuestra sociedad actual y criticarlo desde ahí, hacer un análisis crítico sobre eso, también pensarlo así en nuestras construcciones del pasado, ¿no? Porque cuando hablamos de eso también hay mucha resistencia con la arqueología de género y es, claro, es muy fácil pensar, como decía Alejandra, en el poder, ¿no? En lo económico y tal, en lo ritual desde ciertos puntos, pero es como, ¿y usted cómo va a demostrar esto en el pasado? Pero usted cómo demuestra el poder diciendo realmente que una concha es más importante que una piedra, o sea, no, es como simplemente hasta dónde estamos dispuestas también a arriesgar, ¿no? Como esa normatividad en las preguntas, ¿no? Y también en el binarismo o en la forma en la que vemos el mundo a partir de una experiencia que es tan cotidiana, que es lo chévere, ¿no? Que es la menstruación. Entonces, no sé, se me hace que es como un punto de fuga bastante interesante y más que un punto de fuga, un punto de partida, ¿no? Como para empezar a pensar posibilidades, ¿no? Que nos quedemos también con eso. Porque precisamente en ese abanico, pues es donde está como la diversidad, ¿no? Y el placer también de poder preguntarnos estas cosas. Sí. Me parece que la menstruación tiene 1000 facetas y 1000 aristas que podemos hablar y conversar como durante semanas. Es más, creo que hemos tenido esta conversación unas 5 veces preparando esta conversación. Y lo más interesante es que hoy surgieron muchísimos puntos de vista que todas ni siquiera habíamos como contemplado tener y ha sido muy, muy, muy valioso, muy, muy gratificante y creo que o sea, Ivonne ahorita ya recogió todo como realmente podemos sacar provecho y creo que la premisa de por qué vamos a hablar de esto se cumplió, porque es muy importante, ¿no? Poner los temas. Y una de las cosas que queríamos hacer es como visibilizar el tema de la menstruación, visibilizar esta experiencia y creo que lo logramos como desde diferentes puntos de vista, diferentes edades, que creo que eso es como lo que hace Jefa también, da como esta variedad. Y pues nada, yo creo que es un tema que tenemos que seguir trabajando mucho después
nosotras, eso es lo que vemos. Entonces, pues nada, despidámonos. Estuvo muy lindo, las amo y las extraño. Siempre es un placer charlar con ustedes. Sí, Pati es la más gracias. Me encanta polite. compartir estos espacios. Sí, Muchas bueno. gracias a ustedes por estar acá y bueno, y también a las personas que nos vean, ¿no? Sí, gracias a todos, todas, todos por acompañarnos y por vernos. Y pues si quieren enviarnos preguntas, cualquier inquietud, el correo de Jefa está a disposición. Y bueno, linda noche, lindo día, linda tarde. Chao, chao. Chao, chicas, un abrazo.